a iniciar la grabación. Genial. Ahí se está grabando. Así que bueno, lo pueden o bajar ustedes de acá o bueno, yo más allá de todo lo voy a subir a la plataforma, lo pueden descargar de la plataforma, es exactamente lo mismo. Pero sí nos garantizamos de que aquel que no se puede conectar o en su defecto, a veces que no se escucha correctamente o que tiene problemas de conectividad, estamos en un horario por ahí que es un tanto complejo a nivel de conectividad, porque hay, a ver, problemas de cierres de banco y demás. Así que bueno, esto hace que se haga complicado. Para el caso de Juliana, Juliana, ¿puedo agregarlo? Perdón, Mabel. Puedo agregarlo, pero cuando termine la clase. O sea, no tengo problema, pero lo puedo agregar cuando termine la clase. Por eso estoy haciendo la salvedad de dejarlo grabado. Vamos a mantener los Profesor, micrófonos. Perdón. Sí, Entiendo de sí, que sí. ella está y está esperando que lo llame. No sé si habrá un problema entonces No, en el correo no, o no, algo. no, porque, a ver, esto es un grupo, yo entro directamente al grupo, por eso los armé, que creo que fue usted la que me envió la listita. Están todas las direcciones y entro directamente a mi grupo que es Administración Financiera 2 UCASAL. Y ahí están todos cargados, no es en forma independiente. ¿No está? Entonces, vuelvo a decir, no sé, tendría que ver si está cargada o no está cargada en el grupo. Si no, yo la cargo al final, no tengo problemas, pero bueno, si no tengo que cerrar, volver, salir y perder un montón de tiempo. Genial. Les decía entonces que grabamos la conversación para que no tengan problemas, ya sea porque el micrófono no anda, porque tengo problemas de conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Como la mayoría, digamos, no ha visto el material, vamos a trabajar sobre ese material. Yo enseguida voy a poner el PowerPoint y voy a compartir la pantalla para que todos podamos ir viéndolo. En ese PowerPoint hay un pequeño, digamos, desarrollo de mapa conceptual, si se quiere, donde me dan los primeros indicios de qué es lo que a mí me interesa. Particularmente, lo primero que tengo que tener presente es lo otro que vimos en el material que habla del capital de trabajo, cosa que es muy importante y más en esta situación que hay de pandemia. El capital de trabajo es lo que a mí me permite hacer frente entre lo que debo y lo que me deben, ¿sí? Es decir, si yo no cobrara nada de lo que me deben, ¿sí? Si yo puedo o no puedo hacer frente a todo lo que yo debo, ¿sí? Eso, particularmente que hay un indicador concreto para poder determinar el capital de trabajo, ¿cuál sería el indicador? Lo deben haber visto en Administración Financiera 1. ¿Ninguno se recuerda cómo saco el indicador de capital de trabajo? Activo corriente menos pasivo corriente. Bien, eso es en el corto plazo. Si yo quiero sacar capital de trabajo solo, es activo menos pasivo, teniendo en cuenta todos mis deberes y derechos y lo que yo tengo. ¿Está? Pero si yo lo quiero trabajar en el corto plazo, es el activo corriente menos el pasivo corriente. Particularmente es la forma que yo tengo de calcular o de sacar lo que es el capital de trabajo, que es tan importante en esta situación, como yo dije hace un rato. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera empresas con capitales de trabajo, lamentablemente el 20 o 21 de marzo creo que empezó la cuarentena, el día 1 de abril a más tardar tendría que haber cerrado porque no tengo forma de subsistir. El capital de trabajo, para que ustedes lo vean en forma más casera, es como si fueran los pequeños ahorros que puede llegar a tener uno. A ver, hay personas que tienen mucho ahorro, hay personas que tienen pocos ahorros, hay personas que tienen el ahorro que le puede durar una semana y hay personas que le puede durar 3 generaciones, no importa. Pero no deja de ser un ahorro que vendría a ser parte del capital de trabajo, ¿sí?
¿Por qué se le denomina capital de trabajo? Porque particularmente, y acá sí yo me meto bien en el cortísimo plazo, es lo que yo necesito para mantener abierto mi industria o mi empresa. ¿Está? Es decir, es lo que se le denomina como la caja chica. ¿Sí? Es lo que yo necesito, a ver, ¿qué son los que yo necesito cubrir en el corto plazo? ¿Qué normalmente es lo que se estima en corto plazo y sobre todo cuando ven un proyecto de inversión, por ejemplo? Estamos hablando que es un proceso de entre 3 y 6 meses. Eso es lo que normalmente se determina. ¿Y cuáles son los gastos que yo tengo fijos? A ver, yo necesito pagar el alquiler, necesito pagar los sueldos. eh, Algunos establecen también obligatoriamente la posibilidad de incorporar el pago de cargas sociales o de impuestos, pero hoy por hoy, si no los pago, sé que tengo una moratoria, ¿sí? Ahora, si yo no le pago al empleado, mañana no me viene a trabajar y yo pierdo. Si yo no pago el alquiler, me sacan. Y todo lo que son los servicios, luz, gas, teléfono, agua, ¿sí? Eso sería lo que yo necesito básicamente para mantener mi estructura, ¿sí? Genéricamente lo estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que me permite a nosotros o dónde nos vamos a orientar en la administración financiera? Es en a ver cómo hacemos un uso eficiente de ese recurso tan escaso que es el dinero. Ni más ni menos es eso lo que nos vamos a manejar. Yo voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo el PowerPoint y vamos a explicar un poquito eso para que a ustedes les sirva también como guía de estudio. Avísenme por favor si se ve el PowerPoint. Sí, yo lo veo, profe. Bueno, genial. Sí. Bueno, perfecto. Bien. Obviamente que no vamos a hablar de la primera parte, pero sí vamos a mirar un poquito cómo hago, que es una de las partes del capital de trabajo, cómo hago la administración eficiente de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son todos los derechos que nosotros tenemos, ¿sí? O sea que cuando a nosotros acá nos está pidiendo el concepto de administración de cuentas por cobrar, es el uso eficiente de la cartera de crédito que yo tengo dentro de mi empresa. ¿Qué implica este uso eficiente de la cartera de crédito? Principalmente a lo que hace referencia es a la gestión de las cuentas por cobrar en cuanto al plazo, en cuanto a la mora, en cuanto a las ejecuciones o cobros judiciales. Eso que ustedes ven en contabilidad que pasaban en esos asientos bien iniciales que pasaban de deudores por venta a deudores morosos y a deudores en gestión judicial, que normalmente eran esos ajustes que uno hacía. Bueno, a eso es un poco lo que uno tiene que administrar en las cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que sucede en la realidad con esta administración de las cuentas por cobrar? Que la mayoría de las empresas, si yo les pregunto cuál es el índice de morosidad que tiene una empresa, no lo conoce, ¿sí? ¿Alguien de las personas que está acá presente hoy y que trabaja puede decirme, sin decir el nombre de la empresa, ni mucho menos, si alguien lleva un control concreto de cuál es el índice de morosidad de la empresa? De los clientes de la empresa, perdón. No, por ahí un informe cada 2 meses, levantar la información cada 2 meses, depende de la empresa, porque Sí. Hay que cerrar, hay que conciliar, hay que cerrar todos los circuitos y después recién poder llegar a evaluar qué es lo que
qué es lo que queda en cartera y digo que queda deudores, ¿no? Y por plazos, hay empresas que tienen 30, 60, 90 días de morosidad, análisis de ese tipo, pero bueno, es un trabajo donde la administración tiene que estar muy bien aceitadita para poder ser confiable esa información. Bien, como dice ahí la compañera, ¿cuál es el problema? Que normalmente es un trabajo que es de índole burocrático. ¿Está? Es más o menos para aquel que ha hecho una tarea administrativa o ha trabajado por primera vez en un estudio contable, esto hacer las conciliaciones, las cuentas por cobrar, más o menos como cuando uno lo mandan a archivar. ¿Sí? Un trabajo que uno odia, pero que es tan vital que si se archivan y guardan los papeles como corresponda, cuando tienen que ir a buscar, van a la carpeta que dice declaraciones juradas y levantan las declaraciones juradas. No se van a encontrar en la carpeta que dice declaraciones juradas, saldo de las cuentas bancarias, constancias de inscripción de AFIP y pedidos de ATP. ¿Está? Entonces, si bien es un trabajo tedioso, es un trabajo más que importante, y ahí es donde está la administración. Siempre que encuentren la palabrita administración, recuerden que administración engloba 5 principios básicos: planificar, organizar, dirigir, integrar y por sobre todas las cosas controlar. ¿Sí? Entonces, cuando yo por ahí en la materia que hemos estado algunos de ustedes antes, yo le decía que era fundamental tener esa visión de administrador y no tan sesgado la profesión que, vuelvo a repetir, por una cuestión lógica de resoluciones, leyes, etcétera, 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 hacen que sea estructurado. Tienen que tratar de pensar siempre en esta parte de administración. Lo que decía recién la compañera de que tengo que ver qué tipo de empresa es, que si es a 30, 60, 90, cómo pago. Bueno, el tema es que yo tengo que planificar un control para que sea rutinario, que no sea burocrático y que me dé la información en el momento que yo preciso. Si yo ahora veo y digo, che, en marzo el índice de morosidad de la empresa XZ, o el Gordo Palangana, Sociedad Anónima, era de 31 días. ¿De qué me sirve en marzo cuando me cambió el contexto? Si yo a partir de abril estaba con el tema de la pandemia. ¿Me sirve algo para tomar decisiones? Evidentemente que no. ¿Está? Entonces, por eso es importante. Sí, ¿alguien iba a acotar algo? Bien, por eso es importante el tema de administrar las cuentas por cobrar. Cuando yo realizo esto, lo que estoy haciendo ni más ni menos es conocer particularmente cómo se mueve el dinero que ingresa producto de, digamos, de las ventas que yo tengo. Lógicamente que para poder desarrollar un gran proceso administrativo y llevar todo esto, tiene un costo determinado. Es decir, a ver, yo tendré que poner una persona que se dedique solamente a las conciliaciones de cuentas o, bueno, o distintos aspectos que uno tiene que ir evaluando. Lo que sí tengo que tener presente es que ese costo, tengo que ver el costo-beneficio. A ver, vamos a verlo con un ejemplo claro. Si yo tengo al cliente Gustavo Becerra que me tenía que pagar a 30 días, llevo 90 días y recién hoy me doy cuenta que hace 60 que no me ha pagado. Si yo rápidamente esa plata que me debía, yo lo hubiera puesto en un plazo fijo a 60 días, ¿cuánto me hubiera rendido? ¿Sí? Ahí yo tengo rápidamente para poder sacar un costo-beneficio de todo lo que yo perdí. Si yo hubiera tenido esto, al día 31 le estaría llamando, tendría que haber previamente, como vimos en administración, haber armado un proceso que si al día 31 no me paga, le tengo que llamar. A la segunda llamada tengo que mandarle una carta de intimación y a la no respuesta de la carta de intimación tengo que derivarlo al estudio jurídico para que a los 60 días estén ya elevando el cobro ejecutivo y no que yo tenga que estar recién a los 90 días tratando de comunicarme con el cliente para. ¿Cuánto tiempo pasa de, yendo a las malas, de que se cobre judicialmente hasta el cobro efectivo? Y de la otra manera, ¿cuánto tiempo pasa de que me doy cuenta
de la deuda que tiene. Entonces, siempre tengo que evaluar esta relación costo-beneficio. Yo bien dije hace un ratito que el tema de la administración es de índole burocrático, por lo tanto, este costo-beneficio tengo que analizarlo muy bien. Lógicamente que también tengo que ver esta determinación del nivel de cuentas a cobrar. ¿Qué significa la determinación del nivel de cuentas a cobrar? Ni más ni menos es cuánta plata me ingresa por crédito y cuánta plata me ingresa por efectivo. ¿Sí? Y cuánta plata tengo en la calle. ¿Está? Si yo lo voy a ver desde el punto de vista contable, digo, deudores por ventas forma parte de mi activo corriente, y resulta que tengo 2 millones de pesos. Esa plata la tengo, pero en realidad no la tengo. Esa plata está en la calle y están haciendo uso, ¿sí?, de esa plata en la calle. Estoy financiando a otras personas con esa plata. Por lo tanto, yo lo que tengo es que tratar de ver y de analizar el nivel que tiene realmente de cuentas por cobrar mi empresa. Es decir, ni más ni menos, cuánta plata hay en la calle o cuánta plata tiene mi empresa en la calle. ¿Está? También hay un indicador o más que un indicador, un análisis que uno hace, que es particularmente lo que se denomina el análisis de la cartera, ¿sí? Que es donde normalmente eso lo hacen los bancos, que tercerizan las deudas o la cartera de crédito. Es decir, el banco lo que hace es decir, mira, yo tengo esta cartera de crédito, tengo esta morosidad, la vendo, entre comillas, y hay otra persona que la adquiere y hace toda la gestión de cobranza. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es, primero, determinar una política, en cierta manera, de créditos y de cobranza, y lógica que tiene que ver con esta planificación, y por el otro lado el análisis de la cartera, si tengo mucha plata afuera, ¿sí?, en la calle o no. Eso es lo que tengo que analizar. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe, está claro. Sí, sí. Bien. Genial. Dentro de las cuentas a cobrar y netamente que es el crédito en sí, yo lo que tengo que tener presente son estos factores a tener en cuenta, la rentabilidad y el riesgo. ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto particularmente? Que yo no por el hecho de tener mayor cantidad de ventas, ¿sí?, asuma más riesgo. Es decir, que yo lo que necesito es vender, pero también necesito cobrar. Si yo no cobro, a mí no me sirve de nada estar vendiendo, porque estoy vendiendo y la plata queda afuera, nunca me ingresó. Lo único que hizo fue gastar. Entonces, yo lo que tengo que evaluar es la rentabilidad y el riesgo. ¿Cómo se evalúa esta rentabilidad y este riesgo? Vieron que en algunas empresas establecen, o un contrato de alquiler, que les dice que se debe pagar de tal fecha a tal fecha, y transcurrido esa fecha se le pone, no sé, un X porcentaje por día de mora que tenga. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo estoy midiendo en cierta manera es, si yo vendo a crédito y no me pagas, particularmente que esto se vaya ajustando a valores de la realidad. ¿Quién realiza esto? Particularmente las tarjetas de crédito. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando yo vendo a crédito? El riesgo de incobrabilidad. Y más en esta época donde hay una inseguridad a nivel de empresa. Yo no sé, por más grande o más chiquita que sea la empresa, si puede subsistir o no. ¿Está? Entonces, yo lo que tengo que hacer es evaluar particularmente estos dos puntos. ¿Cuál es la rentabilidad de mi negocio y cuál es el riesgo que yo tengo de mi negocio? La rentabilidad va a estar dada si a mí me conviene vender a crédito o no, y el riesgo a quién le voy a vender. Y tiene que ver con las políticas de crédito. ¿Está? Los factores, como bien dice ahí, más importantes para el otorgamiento del crédito, que es lo que me va a dar la rentabilidad, obviamente que están puestos acá: el plazo, el monto, la tasa, el tiempo, los requisitos, cobranza, las sanciones y los beneficios por pronto pago. Acá es fundamental, fíjense que los últimos dos puntos, tanto las sanciones como los beneficios, es importante, fíjense,
Todos aquellos que somos contadores o que trabajamos en un estudio contable o que tenemos un estudio contable, saben que venimos solicitando o muchas veces vemos que hay una cierta falta de ética por parte de la AFIP que siempre premia a aquel que no paga. Es decir, yo hoy tengo una moratoria que me permite a mí poder pagar y me van a condonar intereses, ¿sí? Pero y aquel que, más allá de todo, nunca dejó de pagar más en situaciones apremiantes, ya sea de la empresa o de esto, nunca tiene un beneficio. ¿Quién hay que trabaje en un estudio contable bueno, o tenga alguna empresa? Trabajo en un estudio contable. Bien. Usted que trabaja en un estudio contable, ¿es cierto lo que estoy diciendo? Tal cual. Tal cual, ¿está? Bien, supuestamente, creo que el lunes ya sale publicado el tema de esta moratoria en el cual van a tener un beneficio a aquellas personas que han tenido un cumplimiento, pero bueno, vuelvo a repetir, tenemos esta situación. Entonces, también dentro de una política, porque esto nos va a ayudar a un activo intangible que es la cartera de crédito que nosotros tenemos, tener beneficios por pronto pago, no sé, por ahí yo vendo a crédito a 3 cuotas, pero si viene y me lo cancela hoy, bueno, tiene un descuento determinado. ¿Qué es lo que me permite? Particularmente lograr la fidelización de la cartera de clientes, que en definitiva me va a dar rentabilidad, que me permite, entre otras de las cosas, que la gente hable bien de mí y que siga teniendo clientes. Lógicamente que también lo que tengo que tener presente es el plazo que es vital. ¿Qué significa el plazo? Si yo voy a vender a crédito a 30, 40, 50, 80 o la cantidad de días que yo crea conveniente. Esto también no hay nada que sea genérico, es decir, yo no podría decir en este momento que el plazo genérico de crédito es de 30 días, porque depende mucho del tipo de empresa que yo sea y del tipo de producto o de servicio que yo esté brindando. ¿Está? Entonces, lógicamente que tiene un análisis determinado. No sé la señorita que trabaja en el estudio contable, por ejemplo, para las declaraciones de ganancias, que bueno, terminaron de vencer, ¿ya las presentaron todas? Sí, todavía no pagaron ¿Sí? algunos. ¿Cómo? Todavía no pagaron algunos, sí. ¿No pagaron qué cosa? ¿El saldo de la declaración o los honorarios? El saldo de la declaración jurada, los honorarios, sí. Porque si no, no le hacían la declaración. ¿Vio, no? A ver, sí, bueno, de todas maneras hay un plan de pago hasta en 3 cuotas para el saldo de la declaración y demás, que creo que se tiene que conciliar hasta el 31, hasta el 30 de septiembre, si mal no recuerdo. Pero yo me refería a los honorarios. Tal vez en su estudio contable, ¿sí? El caso de los honorarios de ganancias o el caso de los honorarios para tal o cual cosa, vos decís, bueno, perfecto, vos me lo pagás, vení, retirá, acá están todos los papeles. ¿Por qué? Porque sabe que si le doy plazo, seguramente me van a bicicletear y demás. ¿Es o no es? Sí, así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este estudio se toma lo que es ganancia tercera categoría, lo que se hace es incluir una parte de la declaración jurada de los honorarios de forma mensual, cosa de que cuando yo cierre la declaración jurada ya tengo la declaración jurada pagada. Porque si se tiene que venir con el total de la declaración jurada y si es bienes personales y ganancia, me van a bicicletear. Exactamente. Sí, lo que pasa es que hoy una declaración jurada de ganancia está en 18.000 pesos y una declaración, por consejo, ¿no? Y una declaración de bienes 11.000 y algo. Entonces, bueno, se imagina que una persona que tenga que hacer declaración de ganancia y de bienes personales tiene que estar contando con 30.000 pesos para pagar independientemente de los saldos. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Ahí es donde está algo que yo recién dije. Por eso justo
la utilizo de ejemplo. Fíjese y queda grabado para que después se lo pase a todos sus conocidos que la estoy tomando de ejemplo. ¿Sí? Para que, si no le creen, está grabado. La tomo de ejemplo, que eso es la política de crédito. ¿Qué significa? Como bien dijo la señorita, en su estudio lo que hace es decir, mira, yo te voy a prorratear, seguramente que son todas las declaraciones anuales, yo te lo voy a prorratear con los honorarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo que estar después corriendo al cliente para que me pague los honorarios de una declaración que ya presenté. Como hay otros estudios que dicen, bueno, no, yo mis honorarios mensuales son tantos, aparte tener las declaraciones juradas anuales, ganancias, bienes personales, rentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Son políticas, ¿sí? ¿Está claro? Bien. ¿Qué es lo que yo tengo que tener presente? Y acá es donde empiezan a haber formulitas para tener en cuenta. Más allá de que las van a ir anotando, y obviamente la tienen acá, yo después les voy a pasar una ayuda a memoria donde tienen todas las fórmulas que vamos ocupando o que se van a ocupar para que les quede como una ayuda a memoria. Como bien dice la diapositiva acá, lo que yo tengo que ver es particularmente la relación que existe, o el índice, entre las cuentas por cobrar y la inversión de capital. ¿Sí? ¿Qué significa? Particularmente recuerden que yo tomo el capital de trabajo y yo lo que miro es la plata que yo tengo en la calle. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice ahí? Que el resultado representa la dependencia que el capital de trabajo tiene de la inversión de cuentas por cobrar. Contra más plata tenga en la calle, más capital de trabajo voy a necesitar tener. Contra menos plata haya en la calle, menos capital de trabajo voy a necesitar. ¿Está? Y después, lo que yo tengo que ver es que este es el que ustedes seguramente ven en Administración Financiera 1, en el análisis vertical. Lo que yo miro son las cuentas por cobrar respecto del el activo circulante o el activo corriente. Es la dependencia, qué grado de representatividad tiene las cuentas por cobrar sobre el activo corriente. Si yo tengo 2 millones de pesos en cuentas por cobrar, 5.000 pesos en caja y 10.000 pesos en el banco, ¿está? Y tengo un pasivo corriente de 1 millón de pesos, efectivamente que, voy a tener un índice de liquidez muy bueno. Pero cuando yo miro y hago el análisis vertical, o antes de hacer ese indicador hago el análisis vertical, veo que las cuentas por cobrar me representan no sé, 95% de mi activo corriente. Si yo a eso le tengo que sumar de que ya tienen una morosidad previa determinada o que el índice de morosidad es alto, evidentemente que ese índice de liquidez es mentiroso, es falaz porque en realidad si yo saliera a querer cobrar todas las cuentas, no las podría cobrar porque tengo morosidad y si a mí me vienen y me exigen todo lo que yo debo, no lo podría pagar porque obviamente que no tengo la plata suficiente. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe, sí. ¿Alguien que no entienda? Qué bueno que soy. Impresionante, la verdad. Yo después de que están las clases grabadas las vuelvo a escuchar para motivarme un poquito. Bien, vamos acá a ver un poquito esto que yo planteaba acá. Fíjense, les muestra el nivel de inversión. Dice que la inversión en cuentas por cobrar se determina por el volumen de venta de crédito y por el plazo promedio de días que transcurren entre la fecha de venta y la fecha de cobro. Esto es un poco lo que yo decía al principio, si llevaba a alguien el índice de morosidad. Ese índice de morosidad es fundamental, ¿sí? Saber cómo lo obtengo particularmente. Vuelvo a repetir, de las ventas que yo hago, ¿cuántas son aquellas que no se han cobrado respecto de la fecha de vencimiento? ¿Sí? Es decir, que si yo miro en el ejemplo, yo vendí 17.185 y a la fecha de vencimiento
las cuentas por cobrar tienen 6.150. ¿Qué significa? Que yo tengo un índice de morosidad del 35,79%. ¿Está? Eso particularmente es lo que a mí me está marcando mi índice de morosidad. ¿Sí? Otro indicador que tengo acá es la cantidad de, digamos, de ese porcentaje, cómo se traduce en días o en meses. ¿Por qué en días o en meses? Esto es más o menos como cuando yo les decía que siempre todos aquellos que trabajen con números, por ahí analizan y entienden cuando le muestran un número, pero todos aquellos que no están acostumbrados a manejar números, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer y como asesores tratar de que tengan la mayor cantidad de información para que puedan tomar las mejores decisiones y que estén en digamos, en una situación de certeza. Entonces, por ahí dice ese 35,79% que veíamos recién de morosidad, ¿sí? Yo lo que quiero ver traducir es que implican que yo para cobrar eso son 130 días que yo tengo en cartera. Entonces yo miro y digo, pero pará, ¿cómo? Si yo estoy vendiendo a 30 días. Evidentemente que hay algo que no está. Es decir, que yo de esos 30 días necesito 4 meses y una tercera parte del quinto mes para poder cobrar esa plata que está en la calle. ¿Está? Entonces, lo que me permite, entre otras de las cosas, esto es ver la gestión que yo estoy teniendo. Si la gestión que yo estoy teniendo es correcta o no es correcta. ¿Sí? Vuelvo a decir, algunos solamente con ese indicador del 35,79 que veíamos hace un rato, que veíamos acá, ya me alcanza para saber que no es bueno el índice de morosidad o que no es buena la gestión de cobranza que yo estoy teniendo. Quizás eso me determina a mí como política dentro de la empresa que tengo que tercerizar la forma o de la gestión de cobranza, que es lo que suelen hacer muchas de las empresas. ¿Sí? Bien. Es decir que, digamos, más allá de eso, lo que yo tengo que tener presente son la importancia que voy a tener de las políticas de créditos, que un poco es lo que nosotros habíamos visto por allá, donde mirábamos para el otorgamiento del crédito qué cosas son importantes tener presente. Bien, y si a su vez lo miro con este cuadrito que vimos al principio, tiene que ver con el concepto de administración de las cuentas por cobrar. Bien, dentro de las políticas de crédito, primero, el primer interrogante, es decir, y seguro que muchos de ustedes han entrado a escuchar, es ¿por qué son importantes? ¿Qué aspectos son los que tengo que tener presente para el armado de una política de crédito? Y en la actualidad, ¿qué evaluación harían al respecto? Bien. Si yo miro, vamos a entrar por el final. Situación que tengo que tener presente es el contexto. ¿Sí? El contexto, si bien hoy estoy en una situación de incertidumbre, ¿qué es lo que me implica? Que plata no hay en la calle. Entonces, tendré que tener presente el nivel de endeudamiento que tendrán los individuos, porque si no, vuelvo a repetir, si yo vendo para no cobrar, ¿dónde está mi negocio, no? Entonces, dentro de estas situaciones, ¿qué variables son las que por ahí debo tener presente? Primero, la calidad de las cuentas comerciales aceptadas. ¿Qué implica esto de la calidad de las cuentas comerciales? Cuando uno va a sacar un crédito, lo que hacen es analizar cómo está en el Veraz, en el CODENE, si viene pagando, o si está en situación 1, si viene pagando las obligaciones como corresponde. Particularmente los periodos que yo voy a otorgar de créditos.
Hoy particularmente el crédito a cuánto yo lo voy a entregar, a 90 días, es decir, a 30, 60, 90, hasta un año máximo, 6 meses, le voy a dar periodos de gracia, no le voy a dar periodo de gracia. Y acá en el tercer y cuarto punto, más allá de lo otro que es por ahí un tanto técnico, sí lo que yo tengo que tener en cuenta es la parte de administración donde yo aplico la planificación. Yo les decía, si por ejemplo viene por pronto pago, si tiene algún beneficio o no, si cómo voy a desarrollar el programa de cobranzas, si ese programa va a estar estandarizado o no, si voy a tener clientes especiales o no, ¿está? Si voy a tener, qué tipo de líneas de crédito voy a tener, por ejemplo, si es para el consumo, si es para créditos personales, si es para, no sé, llevar productos dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Sí, lo que se tiene que desprender de todo este análisis es, primero, el requerimiento mínimo que yo necesito para poder otorgar un crédito. Si yo les preguntara hoy, ¿cuál sería el primer requisito que ustedes tendrían en cuenta para otorgar un crédito? ¿Qué me dirían? La solvencia de la empresa. Antecedentes de pago, ¿cómo está? Si tiene deudas. BCRA, ¿verás? Primero, la solvencia, como bien dijo recién una compañera, la solvencia, a ver, puede ser solvente a nivel de números, pero no en la realidad. Yo lo que tengo que ver es el grado de cumplimiento que tiene la persona. En este caso, la persona jurídica. Si es una persona individual, a ver, yo lo que necesito saber es cuáles son sus ingresos. ¿Está? Es lo primero que tengo que ver. ¿Sí? Eso es la característica mínima o la condición mínima que debe cumplir un crédito. ¿Está? Lógicamente que a partir de allí y teniendo en cuenta situación del contexto, como también la situación cultural de la región, tendré que tener presente es el periodo de crédito, el periodo del tiempo. Si va a ser un máximo de 12 meses o de 6 o de 8 o de 9 o de lo que sea. ¿Está? Lógicamente que hay un montón de, digamos, a ver, de indicadores o de análisis para obtener información del solicitante. Acá lo que vamos a ver son algunas situaciones que se pueden denominar genéricas. Primero, obtener la información del solicitante, ya sea, a ver, si es una persona humana, si está en relación de dependencia, si es responsable inscripto, cómo está el nivel de endeudamiento, es decir, un Veraz, un CODENE, un Gnosis, cualquiera de ellos que nos indiquen cómo está a nivel de cumplimiento y quién es la persona, si tiene juicios, por ejemplo, si no tiene juicios, que es fundamental. Alguien de todas estas personas que trabajan dentro de la empresa y que están dentro del departamento de crédito debe poder analizar o auditar esa información y lógicamente en función de particularmente tres condiciones, las condiciones económicas, financieras y de mercado. Económica vendría a ser el caso de la solvencia, financiera el caso de digamos, la liquidez y el mercado, cómo está el mercado. Hoy, por ejemplo, si yo miro el mercado de hotelería, está totalmente destruido. Y si yo miro la hotelería en la zona nuestra, está totalmente destruida porque se perdió el invierno. Entonces, esas son las situaciones genéricas que me van a permitir a mí tomar una decisión
correcta. Hay digamos, hay un libro o hay un comentario que dice, habla de las cinco C o los 5 créditos o las 5 condiciones para el tema del crédito. ¿Cuáles son ellos? Lo que les figura acá a la derecha, que es la conducta, la capacidad de pago, el capital, la parte colateral y las condiciones. Si yo entro a analizar todo esto, es un poco lo que estuvimos hablando. ¿Qué habla de la conducta? A ver, si yo sé que tengo un cliente que paga, pero que es mañoso para pagar, es decir, que se toma su tiempo para poder cancelar sus obligaciones, ya me está mostrando una conducta, que no significa que paga, pero sí que ya sé que él no me va a pagar al vencimiento. Lógicamente que es importante y que tiene que ver con la parte central de un crédito, la capacidad de pago. Si yo gano 10 y tengo comprometido 9 y tengo que pagar una cuota de 1.500, yo ya sé que hay alguien que no va a cumplir. A alguien me puede cumplir a mí, pero está muy condicionado esa situación. El capital, acá particularmente cuando habla de capital, hace referencia al respaldo que pueda llegar a tener. Puede ser que la persona traiga garantía, por lo tanto, eso ayuda al capital. O bien, si es una empresa, por ahí los bienes que se puedan prendar o hipotecar a favor del banco, o bueno, bienes que por ahí tenga la empresa como respaldo. La parte colateral, es decir, acá lo que implica, y es un análisis un poquito más exquisito de todo esto, la parte colateral es decir, a ver, ¿qué es lo que sucede si, no sé, hay alguna situación determinada en el contexto que me pueda afectar a mi empresa? Que, por ejemplo, el caso de la pandemia, por ejemplo, el caso de la conectividad, por ejemplo, qué es lo que sucede. Vamos a un caso muy concreto con esto de la pandemia. Se habilitan las clases, ¿sí? ¿Alguien se puso a pensar si todos los docentes, no importa el nivel, están en condiciones de estar frente al curso o son personas de riesgo? O sea, a ver, vamos al caso mío. En mi caso, yo tengo diabetes. Tengo otros profesores que son asmáticos, o sea, que conozco que son asmáticos, o que tienen problemas cardíacos, o que tienen un montón de condiciones. Entonces, por ejemplo, eso sería un daño colateral. O un pensamiento lateral por ahí, que es pensarlo del otro lado, ¿sí? Y por último, las condiciones, que lógicamente las condiciones, ¿qué es lo que tendrá que ver concretamente? Tiene que ver con la situación propia del individuo y o la empresa. Por ejemplo, yo sé que si es una empresa petrolera o gasífera, sé que tarde o temprano es un producto o una empresa que tiene que salir adelante. Ahora, si es no sé, un hotel hoy, no sé cuándo va a estar habilitados. Acá están hablando, por ejemplo, de que para el verano van a haber vacaciones. Si uno mira lo que está pasando en Europa, viene con un rebrote justamente por las salidas a las playas y demás. Yo el día miércoles en la noche, creo que era, escuchaba al titular de FEDERA, que es la Federación Hotelera, Gastronómica y Turismo de la República Argentina, que decía de que, bueno, habían estado hablando con protocolos, ir a las playas. Ustedes se imaginan, vamos nosotros acá en la zona, que digan, mire, en las grutas, ¿sí? Y miren, no van a poder estar en la playa más de 2.000 personas. ¿Cómo hace para controlar? ¿Cómo hace para respetar la distancia? ¿Cómo hace para que cuando se metan al mar mantengan la distancia? O sea, hay cosas que son totalmente imposibles. ¿Cómo vamos a hacer para las zonas sanitizantes? ¿Cómo vamos a hacer con los espacios comunes
que tarde o temprano vamos a tener que compartir. Ejemplo, en la playa, no sé, un baño, ¿sí? Como la gente que anda en la peatonal, por ejemplo, ¿sí? Si eso lo llevamos a, no sé, a Córdoba, a Villa Carlos Paz, a los grandes lugares turísticos, Mar del Plata y demás. ¿Cómo hago para respetar cuando no tengo una cuestión de cultura? Bueno, eso tiene que ver con la situación concreta de la industria. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Claro, profesor. Yo no entendí bien lo que viene a ser la parte de colateral, más relacionado a una empresa, me quedó medio... Bien. Lo colateral es, a ver, uno normalmente, ¿qué es lo que hace? Siempre piensa el lado positivo. Es el pensamiento contrario. Lo colateral es decir, a ver, hoy está todo perfecto y mañana si pasara tal cosa, ¿cómo me afecta? ¿Sí? Supongamos, a ver, vamos a hacerlo con un ejemplo con números. Supongamos que, digamos, mira, logramos estabilizar el dólar y el dólar está a 140 pesos, a 150 pesos. Listo, lo logramos estabilizar. Yo sé que la relación del peso con el dólar 150. Y vemos un mes, mantenemos, no hay variación. O sea, a ver, siempre vamos a tener variación, pero digamos, una variación lógica que fluctúe entre 149 y 151. Está. Segundo mes, estamos en la misma, listo. Es decir, yo podría agarrar y decir, bueno, yo proyecto que puedo endeudarme en dólares porque yo sé que puedo pagar esto, el dólar a 150 pesos, ningún problema. Bien, hay un cambio de gobierno o hay una situación determinada que hace que se escape el dólar. Y el dólar pasó, como nos ha pasado, está de, no sé, de 150 a 230. La parte colateral sería, a ver, el daño que puede llevar a la empresa una variable que no dependa de la empresa en sí, sino que dependa de situaciones macroeconómicas. ¿Se entiende? Sí, como el 2001, 2002. Una cosa por el estilo, exacto. Sí, ahí entendí. ¿Está? Gracias. Bien, eso es lo colateral. Siempre, normalmente yo lo colateral lo asocio con el pensamiento lateral. Es decir, a ver, ¿por qué el 2 más 2 es 4 y no puede ser ni 3 ni 5? ¿Está? A esa situación, es mirándolo en vez de pesimista, optimista, o en vez de optimista, pesimista. ¿Sí? La quinta pata al gato, para hacerla bien casera. ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Alguien más con alguna duda? Bien. Cuando hablamos de la política de optimización, ustedes recuerden que yo se los dije ahí al principio de la clase, yo les dije dentro de la política de la optimización que yo tenía que tratar de lograr que mis recursos fueran de la manera, o tratar de que fueran utilizados de manera eficiente. Si bien hay situaciones que son obvias, o sea, yo si vendo quiero cobrar, si yo trabajo quiero cobrar mi sueldo, lógicamente. Hay algunas que son muy obvias, como el caso de cobrar más rápido, el caso de rotar los inventarios. ¿Qué significa rotar los inventarios? A ver, que yo me asegure tanto la venta como la provisión. ¿Está? Y lógicamente el cobrarlo más rápido y pagar lo más lento que se pueda. Es decir, que yo cobre a 30 días y pueda pagar a 60 días. Eso es de manual. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad sucede que el cobro me cuesta, el que es ateo deja de ser ateo. El que es evangélico se convierte al catolicismo, el que es católico se convierte en evangélico y a su vez en ateo también por las dudas. A ver, es una peregrinación para cobrar, ¿sí? El rotar los inventarios, en este momento la rotación de los inventarios, salvo el caso de los supermercados o rotación de inventarios, no hay. Por ejemplo, una rotación de inventarios, para que ustedes vean hasta dónde se aplica, en un restaurante es la cantidad de veces por día que yo vendo una mesa.
¿Está? ¿Se imaginan hoy la cantidad de veces que vendo una mesa por día? Horrible. Y el pagar más lento, a ver, llega un momento que no puedo pagar más lento porque ya en algún momento te voy a pagar. O sea, ya lo más lento es lo recontra, hiper, súper lento. ¿Está? Entonces, en algún momento tengo que pagar. Y lógicamente, acá sí, en realidad, ya me afecta la calificación crediticia, porque ya hoy, si ustedes se fijan, y para la señorita que trabajaba, que trabaja en un estudio jurídico, saben que en algunos moratorias ya no le interesa la calificación, para aquellos que no trabajan, hay una calificación en AFIP que se llama, si la memoria no me falla, CIPER, o CIPER, que es una calificación para decir, bueno, a ver, este contribuyente paga, este contribuyente no paga, es lento, etcétera, etcétera. Bueno, ya ni siquiera hacen caso a esa calificación. Antes yo iba a una entidad bancaria y para solicitar un crédito y que me lo dieran tenía que estar en situación 1. Hoy hasta en situación 2 y 3 también te lo dan, dependiendo del tipo de empresa y demás. Entonces, lógicamente que todo esto tiene que ver con situaciones del contexto y cómo determinadas es el impacto en las medidas económicas, cambiarias y financieras del país. Vamos a la política crediticia. Primero, como bien dice ahí, la inversión marginal representa la cantidad adicional de dinero que la empresa debe comprometer en las cuentas por cobrar si hace más flexible su estándar de crédito. A ver, ¿qué significa esto? ¿O cómo lo traducimos ese concepto? Si yo digo, mira, yo vendo a 30 días, pero vienen y me lo pagan a 40, no le cobro intereses. ¿Qué significa? Que soy flexible. Ahora, por esos 10 días, ¿sí? Esos 10 días, yo tengo que buscar la manera de ganar más. Tal vez es teniendo, si yo vendo a crédito, un precio distinto de que si yo vendo a contado, por ejemplo. ¿Está? También, dentro de la política, de los cambios de esta política crediticia, o cosas que tengo que tener en cuenta, es que tengo que tener, como bien lo dije anteriormente, establecer protocolos, procedimientos, normas que me digan cómo actuar. Es decir, a ver, si el tipo me tenía que pagar a los 30 días, o la empresa me tenía que pagar a los 30 días, y hoy es el día 31 y no me ha pagado, hoy lo tengo que estar llamando, no esperar a ver si se digna pagarme y porque por ahí, no. Yo hoy le estoy reclamando porque él se comprometió que tenía que pagar a los 30 días. ¿Está? También tengo que tener en cuenta cómo hago para calcular el promedio de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son las ventas anuales a crédito sobre la rotación de las cuentas por cobrar. Esa rotación de las cuentas por cobrar es, digamos, es un indicador que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que me lo viene dado, o a veces tengo que tener los datos para poder calcularlo, pero lo vamos a ver de ambos lados. Es decir, desde el punto de vista que yo lo calcule y desde el punto de vista que me lo den. Sí, lo que yo tengo que tener en cuenta es el promedio de las cuentas por cobrar, ¿sí? Para poder determinar el plazo medio de crédito, ¿sí? También lo que tengo que tener presente y dentro de esos procedimientos es establecer un parámetro hasta dónde cobro intereses, hasta dónde no, qué tipo de interés es el que tengo que cobrar, qué tipo de interés no, bajo qué clientes, a qué clientes le voy a cobrar un determinado interés y por qué. ¿Está? Tengo que procedimentar todo, ¿sí? Y lógicamente, que una empresa haga más flexible los estándares de crédito tiene que ver con la utilidad o la contribución marginal, es decir, lo que yo gano si lo hago más flexible, que vendría a ser una estrategia competitiva, las políticas de crédito, o bien si yo pierdo por ser más rígido con mis políticas de crédito.
¿Está? Ni más ni menos tiene que ver con esa situación. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí, profesor. Bien. A ver. Vamos a salir un cachito de aquí. Bien. Esto particularmente es lo que vamos a trabajar en principio. A ver, como resumen, y como para hacer un cierre de lo que vimos hoy. Siempre que yo trabaje con una política de crédito, ¿sí? Antes, digamos, lo que debo principalmente prestarle atención es realizar una administración, es decir, conocer qué es lo que yo estoy vendiendo o qué es mi cartera de crédito. ¿Está? Eso es fundamental. Si yo no conozco mi cartera de crédito, como bien hice hace un rato la pregunta respecto de la morosidad, difícilmente pueda aplicar una política de crédito o también, muy por el contrario, difícilmente pueda ajustar determinadas situaciones o planificar. Entonces, lo primero que tengo que armar es cómo voy a administrar mi cartera de crédito. Esa administración de la cartera de crédito ni más ni menos va a implicar que tenga que armar procedimientos, normas, reglamentos o protocolos. Pueden ponerle el título que quieran, ¿sí? Pero sí tengo que establecerlo, ¿sí? Y lógicamente que tengo que analizar una relación costo-beneficio, ¿sí? ¿Cuál sería la relación costo-beneficio? Si yo miro que tengo un cliente atrasado, evidentemente que no me va a convenir tener una persona que me lleve el seguimiento concreto de esa cuenta sola que tengo. Ahora, si yo tengo, no sé, 40 empresas que están atrasados y por ahí con esta gestión de cobranza o esta gestión de crédito a mí me permite disminuir en el ejemplo que vimos de 35,79, 35,80 por ciento que tenía de morosidad, a mí me permite reducirlo a un 20% y yo miro ese 15,8%, ¿cuánto es? Por ahí se está pagando solo la persona y aparte de eso me permite tener un control y, por sobre todas las cosas, proyectarme. ¿Está? Es decir, tener cortito. Lógicamente que tengo que tener en cuenta para armar estos procedimientos o estas políticas, tengo que tener muy en cuenta la situación de las empresas y o individuos, sea el caso, y también el contexto. O sea, no puedo dejar de lado el contexto. Tengo que tener presente también qué es lo que está pasando en el contexto. ¿Sí? Es lo que yo les planteaba respecto de la parte gastronómica o la parte de los restaurantes o la parte de un supermercado o de un taller mecánico, lo que fuere. Sí, también dentro de esas políticas tengo que tratar de lograr conocer primero cómo rotan las personas, es decir, a ver, de los créditos que yo entrego por mes, cuántos me pagan y cuántos no, eso me da una rotación, cuántos me vienen cumpliendo y cuántos no, y poder calcular las cuentas por cobrar, es decir, el promedio que yo voy a tener de cuentas por cobrar. Eso particularmente es fundamental para poder empezar a hacer un análisis de la cartera de crédito. ¿Está claro hasta acá? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran acotar? Ok. Les voy a pedir, voy a dejar de grabar.